Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hoy a la última clase del taller de escritura y argumentación, Comisión C2. Hoy la clase número 12, vamos a ver falacias, segunda parte. Digo, es la última clase respecto a la información que se aporta desde la materia. Posiblemente la semana que viene no haya clases, lo voy a corroborar, pero sí va a haber posteriormente una clase de repaso del examen integrador. Todavía no tenemos fechas exactas. Sin embargo, el examen integrador va a ser al final del mes o a principios de julio. Por lo general, este examen, bueno, será virtual, da un plazo mucho más acotado para realizarlo, no un plazo de una semana, y tratan sobre los temas principales que se vieron en el taller. No hay sorpresas, no hay nada nuevo. Sin embargo, es posible, pero para que no dejen de leer, que no se confíen, este último tema, las falacias. Posiblemente esté. Igualmente, todos los temas son de importancia. El día de hoy haremos un pequeño repaso, bueno, de lo anterior, si hay alguna duda del parcial, para luego terminar con la segunda parte de falacias que corresponden a las otras 5 violaciones de la regla de la argumentación. Así que bueno, los alegro y los felicito por estar acá, presentes. Ya sabemos las circunstancias que a veces no son tan fáciles, pero hoy sería, los felicito que llegamos al final de este proyecto que comenzó en marzo. Bueno, entonces, respecto de lo anterior, ¿leyeron algo de las falacias? ¿Hubo alguna duda? ¿Cómo les generó confusión? La primera lectura, ¿cómo fue? Si los leyeron, si no. O respecto del parcial, ¿cómo, cómo estuvieron? ¿Cómo se sintieron a la hora de escribir, desarrollar el tema? ¿Siguieron un plan, un método? ¿O fueron realizándolo como venía? Eh, Escucho. yo primero empecé a escribir todo lo que me salía y después depuré. Después empecé a acomodar en la presentación el nudo y el desenlace con las distintas consignas que debía tener. Pero primero escribí. Primero estaba todo muy mezclado. Eh, Después que vi el todo, después pude darme cuenta que era un loco, ¿no? Que había que empezar a separar y hice dos o tres cambios importantes antes de. Bueno, entonces quedó claro la introducción, el desarrollo, los argumentos, la refutación. Bueno, luego también las estrategias argumentativas, la analogía, la refutación de Monsanto, principio precautorio, eh, inversión de la carga de la prueba. Respecto de la biografía, eso nos resultó sencillo, difícil. ¿Qué pasó cuando buscaban información? Yo busqué varios links, varios blogs y no sabía después cómo volcarlo y mi hija me enseñó que tenía que poner buscar el link y va el link en la bibliografía, además de las notas. Además de la bibliografía que usted dio, por ejemplo, lo de Tomasi lo seguí desde Infobae, por ejemplo, por un periodista que había seguido el caso. Bueno, yo había puesto el título nada más del artículo y no, tenía que poner el link. Eso no, Está era bien, sí, nuevo. poner el link. En caso del diario se pone el nombre del título, autor, generalmente si está, editorial, la fecha y el link disponible y se copia el link directo. Pero yo les pregunto, ¿qué sensaciones tuvieron? Más allá de que es una instancia de evaluación, pero ¿se sintieron con gusto, con disgusto?
profe, el espacio. primero unas ganas de llorar porque no entendía por dónde empezar. Era una mezcla de información toda junta que no sabía cómo ordenarla. Después de que pasé esa crisis, es como que de a poco fui encontrando y haciéndolo, o sea, en el transcurso ahí fui como ordenándome sobre la marcha, digamos. Bueno, me alegro que se autosuperen. Los demás, Y una cosita, con respecto al contenido, es increíble la información que hay, los autores, eh, toda la gente que... Yo quedé sorprendida con el fallo de las madres de Ituzaingó, de esa organización de madres que lograron que fallaran en contra del dueño del campo y del fumigador. Y después todos los textos que uno va saltando de un link a otro y hay tanto para leer que en algún momento uno, más lo que usted nos dio y lo que uno puede encontrar, se desborda, ¿no? Como dice la compañera, uno se desborda de información y dice, esto lo resumí, lo copié, más lo que tengo fotocopiado, es mucho, pero más allá de lo que necesitamos para hacer el parcial, qué interesante, qué importante, cuántos ejemplos, por ejemplo, así conmovedores también, ¿no? Y qué monstruo, Monsanto, qué monstruo. Esa sería bien. la síntesis. Sí, sí, a eso quería llegar, ¿no? Cuando uno investiga, de repente se encontró que hay mucha información impensada. Y esto nada más que estamos buscando en español, en castellano. Si abrimos el abanico, hay información a nivel mundial, principalmente en inglés. Y cómo llevar toda esa información, presentarla en un esquema objetivo, en un ensayo dentro del ámbito de la universidad, no simplemente una opinión o un desarrollo del tema explicativo como si fuese una monografía, sino que ustedes acá están sustentando una postura. Y esto en la profesión del abogado es lo que uno hace, sustenta, fundamenta, clarifica una postura y la mantiene a lo largo de un procedimiento. En esa investigación se van a encontrar que en la búsqueda de esa verdad objetiva hay más preguntas que respuestas. ¿Sí? Y si no logramos lograr certeza, nuestras premisas no son fiables y estamos siempre bajo ataque. Este trabajo tranquilamente se podría haber hecho una discusión crítica, hacer grupos, por ejemplo, los que están a favor del químico y los que están en contra del químico, más allá de cuestión personal. Tranquilamente sus ensayos pueden estar sujetos a una contestación. No sería el caso, pero imagínense que tranquilamente podría ser. Y tratar de refutar cada argumento, cada párrafo. Entonces, con esto aprendemos a eh, justificar una postura que sería el ataque y también a hacer una defensa y luego un contraataque. Porque la pregunta a veces es, ¿cómo defiendo esto? Bueno, ahora ustedes ya saben cómo atacar, ¿no? Llevar adelante una postura la natural, ¿no? Uno siempre se pone del lado de la justicia, de la víctima, que es ¿no? ¿Por qué tenemos atracción hacia lo bello y no hacia lo feo? ¿Por qué tenemos atracción hacia la justicia y no la justicia? Bueno, esto ya es una discusión filosófica. Entonces, pero tranquilamente puede haber sido el ejercicio estar en contra, estar haciendo un ejercicio a favor de Monsanto, ¿sí? Pero esto no es un ejercicio a través de cuestiones objetivas, ¿no? Cuestiones personales objetivas. Entonces, esta misma estructura se puede utilizar para hacer defensas. ¿Sí? Agarrar, tomar, visualizar, interpretar cada argumento, ver si concuerda, si es fiable, si no tiene algún inconveniente en su lógica, y si es que la tiene, encontrar falacias. Y en base a esas falacias, otra vez direccionar
nuestra intención, nuestro punto de vista, para que veamos toda la capacidad que se tiene dentro de la argumentación. Hay un límite entre la verdad y la mentira. Siempre está esa zona gris, ¿hasta dónde lo podemos probar? Bueno, ahí se ve claramente el trabajo argumentativo. Porque si llegaron a un punto de investigación donde hay dudas, bueno, acá no se pedía mucho más de 3 carillas, pero si uno hace un trabajo más largo, ese punto que genera dudas, bueno, tendrán que seguir desarrollándolo para intentar justificarlo por todos los medios. Desde una parte activa y parte pasiva. La parte activa es cuando ustedes justifican por todos los medios que este punto de vista debe ser así. Pero también una parte pasiva es cuando ya dan respuestas a posibles contraataques. Entonces se adelantan a la postura contraria. Lo justifican por todos los puntos, ¿no? No solamente decir que el glifosato contamina, sino también toda la responsabilidad que tiene quien produce ese químico. Pero también es sano que cuando uno hay que adecuarse a lo que se pide en un examen. Eso es muy importante. En este trabajo de investigación ustedes tenían un ámbito de creación, no solamente responder preguntas de manera teórica. Se encontraron que sí, todos los puntos se pueden ampliar. Es más, hasta una investigación precisa del glifosato ya estaríamos dentro de otra ciencia, la ingeniería, la química, la física. Bueno, tanto no se pide. El último tramo de todo esto es llegar a esa verdad. Bueno, a ver, ¿realmente es la verdad lo que estamos hablando? ¿No? Entonces siempre va a estar sujeto a alguna refutación o contradicción. No existe esta verdad absoluta, a eso voy. Tal vez algún punto tenga más veracidad que otro, pero llegar a decir al extremo que esto realmente es verdad en su 100%, no siempre hay un margen de 1% que puede ser que sea falso. En este camino de la argumentación, bueno, el extremo sería llegar a las falacias o directamente mentir, porque si estamos llevando a la vida, a la luz, ideas de otros autores, y acá está el peligro, ¿no? de la argumentación. Si hay un fin noble de búsqueda de la verdad, de un avance, del progreso de la ciencia, o simplemente llevar adelante un interés personal, ¿sí? Enmarcado con un fin noble, pero tal vez solamente con un interés personal, egoísta. No, eso ya quedará en ustedes, pero para que vean que estas estrategias se pueden utilizar para hacer el bien o como para hacer el mal. El hecho de defender una postura no significa que sea justo. Atención a eso. No, o sea, estaríamos generalizando, eso sería una falacia también, que todas las víctimas estarían dentro de la justicia. Como la función del abogado tampoco, a veces es estar un poco en el medio, no dejarse llevar por una sola postura, porque entrar en una sola postura nos perdemos de otra información de otra postura y estaríamos en desventaja. Siempre hay que ver la cuestión como un todo, no como algo particular, porque acá se enseña el pensamiento crítico, no un pensamiento individual. Atención, mucha atención a eso. Que todo el mundo esté a favor de tal punto no significa que realmente eso sea justo. Muchísima atención a eso. Porque ir por un camino, uno piensa que es el verdadero, sabiendo cuando no hay una verdad absoluta en la ciencia, no significa que sea ese el verdadero camino. Mucha atención. Como abogados tenemos que estar un poco de este lado, de aquel, viendo todas las opciones del abanico. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, creo que, bueno, tienen que hacer las actividades, por favor háganlas en el campus de la actividad, en la clase 11, están
las fotitos, los dibujitos de las falacias. No sé si ya alguno las hizo. Si no, hay que ver cuál es cada una y explicar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo que me pasó a mí cuando lo hice la primera vez. Me confunden. Algunas son similares. Puede pasar. ¿Qué es lo que pasa normalmente con las falacias? Hay algunas que son muy parecidas, pero no. ¿Sí? Cada foto tiene su falacia específica. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Nosotros hacemos una contestación, una defensa, y no es que hay que exponer la falacia, el nombre de la falacia en la refutación, no. Directamente enmarcamos la refutación con otro argumento. Tal vez hacer una breve mención, pero en sí mismo el nombre de la falacia no es lo importante, sino lo que es importante es el argumento. No es que en la defensa hay que demostrar todo nuestro conocimiento de las 10 reglas de las falacias. No, no, directamente se responde con otro argumento. La discusión, la lucha siempre son con argumentos, porque estamos dentro de un esquema argumentativo. Fuera de ese campo de batalla, ¿no? Bueno, habrá otras reglas. Pero si ustedes son invitados o invitan a otro oponente a luchar con palabras, en ese espacio debe haber reglas. Fuera del espacio no. Está bien, bueno. Pero dentro de ese espacio se deben aceptar y cumplir las reglas. Porque si no, enseguida esa discusión crítica se cae, se derrumba. Es muy frágil. Muy diferente a cuando interviene el Estado como garante. En este caso, el Poder Judicial. Un juicio, si uno ve, siempre es una discusión crítica, ¿no? Si bien la cuestión subjetiva en algunos casos es importante para determinar daños psicológicos, daño moral o daños subjetivos, pero muy específicos, por lo general prima cuestiones objetivas, daños objetivos. Entonces la discusión siempre va a ser por razonamientos, no por cuestiones totalmente privadas, que no hacen a la esencia. ¿Y cómo se garantiza eso? Claro, a través del Estado que propone jueces, que ordenan el procedimiento. Muy diferente si llevamos la discusión crítica a un ámbito extrajudicial. Nos reunimos la semana que viene, otro jueves a las 6 de la tarde, a discutir ¿no? Argumentativamente sobre tal punto. Vamos a ver que puede pasar mil problemas. Primero elegir el tema a investigar. Dejar un tiempo de investigación. Uno no puede ir a debatir sin nada. Luego, dentro de ese punto de investigación, ¿qué punto específico se va a tratar? Porque todos los temas tienen muchísimas aristas. Imagínense, empezamos a hablar nada más que del glifosato. Está bien, bueno. Llegó la discusión y dentro de ese tema vamos a encontrar que hay que ver qué, en dónde, qué, en la soja, en otra semilla, en qué parte de Argentina, en otro país, en qué época. Respecto de qué estamos hablando, del daño o de en sí mismo la cuestión técnica de la semilla o el periodo de desintegración, ¿no? Habría muchas aristas. Lo mismo que pasó claramente cuando vimos el video del biólogo respecto del aborto, que hizo una explicación, pero si sacamos los puntos de vista, había muchos temas a desarrollar. Luego determinar el tiempo de cada orador. Después determinar si es con público o sin público. También determinar si va a haber un tercero que dirija la conversación. Entonces, ver desde el punto de inicio, que es el punto de partida, los argumentos, desarrollo, refutaciones, hasta el cierre. Dentro de todo ese caminito muy frágil, que constantemente hay que direccionarlo, centrarse al punto. No se podría pasar a otro punto si todavía no se solucionó el punto anterior, para no caer en esas trampas, ¿no? Estas falacias. Eso es lo difícil de las falacias. Son argumentos que parecen válidos, pero no lo son.
por un lado tenemos que estar pensando y refutando ideas y también tenemos que estar viendo si esas ideas y refutaciones están dentro, están enmarcadas de lo que es un razonamiento válido. O sea, esta discusión también puede ser escrita o si es oral. Oral generaría mucha más velocidad. ¿Sí? Entonces, y encima de lo peor de todo esto, que las falacias pueden ser bombardeadas todas al mismo tiempo, no de a una sola. Este bombardeo también puede ser de manera consciente o inconsciente. Seguramente alguno estará pensando, bueno, seguramente el oponente no sepa nada de falacias, no tuvo ningún taller de escritura y argumentación en su facultad, y bueno, vamos a asustarlo con alguna falacia si no se da cuenta. Yo sostengo que no es recomendable argumentar utilizando estos argumentos inválidos, porque en un contraataque nos pueden atacar por ese camino y perdimos la oportunidad de atacar con argumentos sólidos. Entonces, nuestro ataque y defensa siempre debe estar direccionado a argumentos sólidos. Siempre. Bueno, muy bien, entonces, ¿hay alguna falacia que ustedes se acuerdan que vimos la semana pasada? ¿Ustedes hicieron o les han hecho? Siempre dentro de un marco argumentativo, ¿no? En cuestiones privadas, personales y o peleas personales no tiene sentido. ¿Algún caso? A veces generalmente pasa en situaciones muy simpáticas o familiares, ¿no? En reuniones, cuando antes se hacían reuniones, solía preguntar luego de la comida en mitad de asado, bueno, ¿y vos que sos abogado? Decime. Y te dije nada, ¿no? Y uno se queda sin responder. ¿Les ha pasado eso? ¿Qué pensás? Vos que estás estudiando eso, ¿qué pensás de tal cosa? ¿Y qué hay Sí, que muchas responder veces cuando uno, ¿Y qué hay que yo responder sostengo, cuando uno no sabe? Porque cuidado con la respuesta imprudente. Hay que pensar la respuesta. Una de que para pasar el mal momento, que es una falacia, ¿no? Pero porque hay que responder eso en cuanto... Primero es una invitación casi intempestiva, ¿no? O sea, uno ni siquiera quiere discutir nada. No está ahí. Pueden decir, está discutido, ¿no? Y ahí ven que hay dos o tres posturas y les da tiempo para pensar, por lo menos. No también pueden tomar, sí, y ahí les da tiempo a ustedes para pensar y pensando, no se queden con esa respuesta. ¿Mm? Bueno, pueden utilizar qué conocimiento tienen. A ver, entender bien qué se está preguntando. ¿Mm? Y a esta ahora cuando vemos falacias, está esta regla de la interpretación. Tratar de entender literalmente o de la manera más exacta qué nos quiere decir el oponente, para no intentar modificar esa información. ¿Mm? Pensando ahora en voz alta, un ejemplo, ¿no? Hay preguntas complicadas, ¿no? Vos que sos, siempre la típica, vos que sos abogado, ya la manito esta, ¿no? Vos que sos abogado, ¿qué pensás del matrimonio igualitario? ¿No? Seguramente si es algo familiar, lo que diga va a meter la pata. Si a favor, entonces uno no quiere ni siquiera pelear, entonces, pero ahí responder con otra pregunta, bueno, a ver, ¿qué es el matrimonio en sí mismo? Y ahí llevar la discusión, bueno, hasta antes en la antigua Roma, no ir otra vez el punto específico, a ver, porque hay dos cosas ahí, ¿qué es el matrimonio? Y respecto a la otra cuestión, igualitario o no. Podrían ser dos preguntas en una, y eso es una falacia, ahora lo vamos a ver. Se llaman preguntas múltiples. ¿cómo dijo, profe? ¿Cómo dijo? Bueno, no lo entendí. Por ejemplo, les preguntan de manera muy informal, ¿qué piensa o qué pensás del matrimonio igualitario? Y ahí hay dos preguntas, una respecto del matrimonio y la otra pregunta respecto de la cuestión igualitaria o no. O sea, hay que ver qué es igualitario para el derecho, ¿no? Ahí hizo otra respuesta,
O también, ¿qué es el matrimonio? ¿No? Se abre el abanico. Pero nunca respondan, no sé. ¿Cuál es tu fuente? Cuando yo me pregunto de dónde, ¿cuál es tu fuente? Bueno, pero hay que adecuarse, no, bueno, adecuarse siempre a las circunstancias, ¿no? Uno no va a hablar académicamente en una cuestión informal. Por eso siempre estas cuestiones argumentativas se dan, hay que establecer también el ámbito. Y lo importante de esto es ir al argumento, no hacer un ataque personal de cuestiones privadas o que nos ataquen a nosotros por cuestiones privadas. Por ejemplo, preguntan una cuestión de algo de derecho penal y a los atacan ustedes diciendo que todavía no cursaron derecho penal uno. No tiene nada que ver. Ustedes podrían llevar siempre la discusión al argumento, no a si uno estudió o no derecho penal. Formalmente, tal vez uno podría haber leído el artículo del Código Penal de forma privada, pero eso me siguen. Siempre la discusión es en cuanto al argumento. Lo interesante del derecho es que siempre hay, va a haber, nunca hay una postura que es la verdadera, ¿no? Siempre y va a haber otras posturas, los contrarios, con muy buenos argumentos. ¿Mm? No hay que menospreciar los argumentos de la parte contraria. No porque el hecho de estar en contra, todo lo que sea de lo que esté enfrente sea negativo. Puede haber argumentos muy inteligentes, muy elegantes, muy elocuaces, que debemos tener consideración. ¿Mm? Para no caer en cuestiones simples, no siempre dar... O sea, hacer este tipo de ejercicios es complejo, no es fácil. Hay que conocer las reglas de la argumentación, las respuestas. ¿Mm? Claramente lo van a ver en una demanda y en una contestación. O también en el mismo envío de cartas, documentos, telegramas. O una simple presentación de hechos de reclamos de vecinos. No es solamente que uno está exponiendo un hecho, sino que atrás de eso uno está llevando adelante una petición. ¿Mm? Bueno, entonces, a ver, vimos la regla 1, la regla de la libertad, las falacias del garrote, la apelación a la piedad. La regla 2, la regla de carga de pruebas, a quien propone un punto de vista debe probarlo, si no se generan falacias cuando, por ejemplo, hay una inversión en la carga de prueba. Que dijimos que esto era diferente respecto de lo que se aplica en derecho ambiental. Acá estamos hablando que ambas partes están en el mismo lugar y cada parte debe probar su punto de vista, no que se cambia. Diferente en derecho ambiental, cuando las partes están en desigualdad de posiciones. Entonces se invierte carga de prueba para intentar equilibrar. La otra violación a la regla de punto de vista, tenemos la falacia del el espantapájaros, cuando se intenta ridiculizar el punto de vista del oponente. La regla 4 de la relevancia, cuando se deben utilizar argumentos relevantes, ¿no? En esa maraña de investigación que ustedes tienen, se encontraron seguramente con muchos argumentos. Infinidad. Bueno, ahora empezar a separar los importantes de los menos importantes y de los irrelevantes. El hecho de exponer argumentos que tal vez parezcan que son relevantes, pero son irrelevantes, por ejemplo, dar datos muy precisos que no hacen la esencia de la discusión, ¿no? Eso sería una falacia. Llenar de información, atosigar al oponente con el solo hecho de engañar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una técnica esto de aparentar inteligencia y manejo de la situación, dar datos de memoria específicos, o hablar difícil, ¿no? Eso sería presentar argumentos irrelevantes. O también la falacia patética, cuando, sí, en el caso de que haya un público, intentar ganar la adhesión de los oyentes, de la audiencia, para mantener su postura. Y con la obligación que tiene que presentar argumentos relevantes.
Y vimos la regla 5 respecto de la premisa implícita, que lo normal debe ser que se presenten premisas explícitas. Una falacia sería cuando se agranda, se magnifica una premisa implícita. Todo esto está en el campus, están los ejemplos. Y ahora empezamos con la regla 6, la regla del punto de partida. En esta regla, acá, o sea, si nos ubicamos dentro de la discusión, sería el punto de partida, ¿no? Cuando todo comienza. Entonces, ya quedó claro que hay dos partes que están en desacuerdo. Pero no es que están en todo desacuerdo. Las partes están en desacuerdo y logran un acuerdo, por lo menos como para comenzar la discusión. ¿Sí? Entonces, hay un acuerdo mínimo. Las partes acuerdan que están en desacuerdo. Ahora, este acuerdo mínimo se viola cuando se presenta falsamente una premisa como si fuese un punto de vista aceptado, ¿no? Intentar cambiar ya el punto de vista. O cuando se niega una premisa que ya fue aceptada. ¿Mm? También puede pasar que se presenta ese punto de vista con una premisa para que el otro la acepte de manera indirecta. Entonces, estamos en el punto de partida, donde hay un tema a elegir, cada uno tiene su postura. Y acá da un ejemplo. Está lo que debe decir y lo que dice. Lo que debe decir es, Federico es un adicto al juego. ¿Y qué es lo que dice? No, al revés. No puedo comprender por qué Federico no hace algo respecto a esa adicción al juego que tiene. ¿No? Utiliza la información implícita para hacerla pasar como verdadera. Desde el principio, a eso voy. Porque después toda esa fundamentación se debe dar luego en el desarrollo, no en el punto de partida. ¿Mm? O también puede pasar que también, se acordó el punto de partida, comenzó la discusión sobre tal, están hablando de ¿sí? Entonces, se deben respetar los tiempos, ¿no? No se puede otra vez volver para atrás. Por ejemplo, se cuestiona una proposición luego que ya fue aceptada antes. Y da un ejemplo. Ejemplo, si están hablando del incesto, que es algo malo, algo negativo, no se puede luego cuestionar el incesto, si puede ser positivo o negativo. No, porque ya se estableció que fue negativo. Siempre con el intento otra vez de engañar. Y da un ejemplo, ¿no? Pero de todas formas, ¿qué problema hay con el incesto? ¿No? En esta vida actual de todo, que todo es posible, que todo es relativo. ¿No? ¿Hasta qué punto ese relativismo afectaría a las estructuras básicas de la sociedad? Bueno, muy bien. Entonces, estamos siempre en el principio, ¿no? Que quede claro bien el punto de vista de cada uno, pero que eso no implique una aceptación tácita del otro, o que luego en el desarrollo de la discusión otra vez se vuelve a punto de vista y se le cuestione. También quiere decir que no se puede discutir todo al mismo tiempo. Dentro de un mismo tema, como dijimos, la misma discusión puede llevar a otras aristas. Eso es razonable. Bueno, habrá que elegir siempre un punto a discutir, porque no sé, el hecho de presentar, por ejemplo, estamos hablando del punto 1 y aparece el 1.1, 1.2, 1.3. Bueno, elegir 1.1. No se podría hacer todo al mismo tiempo, porque eso es una falacia. ¿Mm? Además, es una pérdida de tiempo y de confusión. Y acá tenemos esta que yo les decía, la falacia de las preguntas múltiples. Muy interesante. Por eso mucha prudencia a la hora de responder e intentar descifrar
la pregunta. Ya me pregunto, ¿cuántas veces habremos hecho preguntas múltiples? A veces de manera inconsciente. Por ejemplo, mire, pregunta la persona, ¿con quién te peleaste hoy? Uno se queda, uy, ¿qué respondo? Y vemos que hay dos preguntas ahí. ¿Te peleaste hoy con alguien? ¿Y te peleaste hoy? ¿Con quién te peleaste hoy? Primero, si te peleaste, y la segunda, hoy. Dos cuestiones diferentes. Atención a eso. Separar las preguntas. O si nos consultan, bueno, no ser imprudente, responder, tratar de ordenar otra vez la discusión. Y está la otra falacia del razonamiento circular. Siempre se da vuelta por el punto y no se avanza, se repite. Acá es cuando se utilizan argumentos que son iguales que el punto de vista, ¿no? O sea, no se avanza, no se desarrolla el punto de vista, sino que se los utiliza como similares. Siempre para intentar confundir. Entonces, no sabemos si el argumento es el punto de vista o el punto de vista es el argumento. Y por ejemplo, acá hay un ejemplo. Primero, antes que nada, estas cuestiones son eh, muy puntuales, muy detallistas, muy finitas. Tomen su tiempo para pensarlas, para razonarlas. Acá hay un ejemplo. La discriminación racial es una ofensa punible porque está en contra de la ley. A simple vista parece que no hay error, ¿no? La discriminación racial es algo negativo para la ley. Pero miren la oración. Atención acá. Se repite ofensa punible que también es estar en contra de la ley, ¿no? Este razonamiento es circular. Está el punto de vista con el argumento y siempre hay dando vuelta. No se avanza. No. ¿Sigue? Habrá que desarrollar con argumentos separados la discriminación, porque es la ofensa, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto dentro de la regla del punto de partida. Lo principal es que quede bien claro por dónde comenzar y determinar los puntos de vista sin que haya confusiones. Vayamos ahora a la regla del esquema argumentativo, que esto le decía hace un ratito. Acá siempre estamos dentro de un ficticio campo de batalla lingüístico argumentativo, de ideas. Por eso estas reglas se aplicarían en ese lugar. Fuera de este esquema no generan obligación. Dentro del derecho, bueno, existe, yo creo que ya se les había mencionado, hay un recurso que es de defecto legal. ¿Sí? Es una medida cuando una demanda está presentada de una forma que es errónea, que directamente es muy grave la violación a los requisitos básicos. Entonces, esto lo pueden encontrar en el Código Procesal, provincia y nación. Es más, existen muy poca jurisprudencia en este punto. Es muy difícil encontrar una demanda que esté realmente muy mal hecha. Pero podría ser, ¿no? Entonces, adecuar siempre a este esquema argumentativo. Todo esto sirve para que vean que cuando uno entró en este ámbito, hay que atenerse a las obligaciones y responsabilidades, porque no es que probamos a ver qué pasa. No, mucha prudencia, siempre en pasos seguros. Seguramente se van a encontrar algo con la profesión o con devoluciones que no son las que uno espera, o muy mal escritos, etcétera. Bueno, será problema del oponente. Nosotros
Siempre tratando de visualizar qué efectos puede llegar a tener nuestra presentación en la medida de lo posible. Bueno, dentro de este esquema argumentativo tenemos 5 falacias. La primera es la falacia populista, el ad populum, porque mucha gente concuerda con él. Ya cuando aparece la cuestión, todo el mundo piensa que, o la mayoría está a favor de, esa cuestión de suposición genera una ambigüedad, no sabemos bien quiénes son el todo eso, que son 2, 3, 4, 10. Cuando uno pone todos los vecinos reclamaron contra el agropecuario. Bueno, determinar quién, porque si no estamos dentro de una falacia. Voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, porque mucha gente concuerda con él. Bueno, está bien, pero hay que determinar quién. Un ejemplo, cientos de miles de lectores alegres no son una prueba absoluta acerca de la corrección de una idea. O sea, hablar de cientos, ¿ves? O sea, ¿cuántos son cientos? ¿100 o 101? Determinar. Entonces, si estamos frente a un ataque de esos, bueno, vamos primero a eso, determinar quién. Después hay que ver si la idea es correcta o no. En este caso estamos con el glifosato. Está bien, muchas personas concuerdan que es algo tóxico y negativo, pero eso es a todos tenemos que empezar a desmembrarlo. Y ahí nos encontramos con otra dificultad, porque no tenemos acceso a ese todos. Tenemos que hacer probabilidades, indicios. O sea, nunca se puede llegar realmente a todos. Si no, habría que hacer una encuesta a nivel nacional de los 55 millones de personas. ¿Estás a favor o no del glifosato, no? Bueno, esta fue la falacia ad populum. Ahora la falacia de generalización apresurada. Cuando esto es para los imprudentes, ¿no? Cuando se generaliza de manera apresurada a partir de pocas evidencias. Muy interesante, ¿no? Veamos. Da un ejemplo simpático de un viaje. Después de pasar nuestras vacaciones en Cuba, fuimos allí al siguiente año. Conclusión, eso significa que es un lugar excelente para los turistas. Parece que es razonable, es lógico, no hay error, pero encontremos la dificultad. El hecho de haber ido 2 veces a Cuba, por más que supongamos que es increíble el lugar, no significa que sea un lugar ideal para los turistas, para todos, ¿no? Se generalizó a partir de 2 premisas, hizo una conclusión para todos. Tal vez puede ser para él, pero no para todos. Entonces esto es la generalización apresurada. Podría pasar en su ensayo que en base a 2 informes nada más que de CONICET o de una universidad ya se establezca una conclusión verídica. No, habría que fundamentar aún más. Esto siempre en un ensayo con mucho más tiempo, no en el ámbito que tenemos acá de 2 semanas. Entonces, atención a eso, a esa falacia de generalización apresurada. O podría ser que un docente, cuando mañana empiece a corregir, corrija el primer trabajo y, bueno, se sacó un 10 y diga, ah, bueno, corregí el primer trabajo, por ende todos los trabajos van a ser con esa nota. No estaría generalizando de manera positiva y apresurada. Bueno, acá tenemos la tercera falacia, es abuso de autoridad. Cuando quien promueve la idea hace un extremo abuso de su posición, cuando lo que realmente importa es la idea. Si bien, bueno, el aval es importante, ¿no?
siempre debe estar conectado, pero el foco siempre es la idea. Entonces, este abuso de autoridad eh, se presenta como que no se tiene que probar. Por ejemplo, el cielo es celeste porque así lo dijo Newton. Bueno, sí, todos sabemos que el cielo es celeste, pero en aquel momento se habrá estudiado de por qué el cielo es celeste, no solamente porque lo dijo Newton. Newton, otro ser viviente igual que nosotros. Se reconoce que ha tenido su trayectoria, su investigación, y su nombre perdurará por los siglos de los siglos. Sin embargo, no es diferente a nosotros. Entonces, no hacer abuso de esa autoridad. O, como siempre otra vez, la cuestión. Claramente, en la argumentación, los ejemplos de Dios y no Dios son muy claros. Conozco a un científico que cree en Dios. Por lo tanto, Dios existe. ¿Mm? Entonces, ahí haría una especie de abuso de autoridad porque conoce a un científico y por ende todo lo que es ciencia es verdad. ¿Mm? Abuso de autoridad. Mucha atención a eso cuando son atacados por ese camino. La cuarta falacia es la falacia de falsa analogía. Esta comparación debe ser consistente, ¿no? Debe estar a un nivel similar. Si bien no hay dos situaciones iguales en su totalidad, hay situaciones que pueden ser comparables, pero esta comparación no es con todo, con cuestiones semejantes. Dar un ejemplo. La economía del país es como la de una casa. No se puede gastar más de lo que se gana. Bueno, a simple vista, si uno lo dice, no hay mala intención, pero un país es mucho más extenso y hay muchísimos más factores respecto de la economía. Y es más, hasta en una misma casa hay más factores respecto de lo que se gana y lo que se gasta. Entonces, esa comparación, si bien hay intención, no es relevante, o sea, no está a un nivel similar. Les pregunto, ¿hicieron alguna comparación en su trabajo? ¿Con qué lo pudieron comparar? Yo comparé el glifosato con el DDT. de- No conozco, ¿qué sería? Uno de los artículos que usted nos mandó, lo tengo por acá, de Claro, y me parece que habla del glifosato, no, habla del DDT, de es otro que químico. sí, dice, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer también clasificó a los insecticidas DDT Mm. y lindano. El DDT fue clasificado como probablemente cancerígeno. En esa prueba, en base a pruebas suficientes de que produce cáncer en animales de experimentación y existen pruebas limitadas en humanos. Entonces dice que, bueno, en Argentina recién se prohibió en 1990 y en Estados Unidos en 1973, 11 años después de la publicación. Entonces Bien. yo inicié así, con el DDT, comparándolo con el glifosato. En derecho ambiental es muy normal ir a las ciencias y de repente hablar de químicos, reacciones químicas, cuestiones mucho más complejas. En el campus había en el texto respecto del glifosato, el autor hacía una comparación que se pensaba que Argentina podría, o sea, no lo asevera, podría ser el próximo Chernobyl respecto de los agrotóxicos. Eso es una comparación, bueno, a los fines poéticos, no, al día de hoy no se podría comparar exactamente los efectos terribles y nocivos de eh, la central química en aquel país con lo que pasa acá. Y esta es la discusión, ¿no?, en derecho ambiental, cómo probar este daño que está pasando realmente y ver los efectos de acá a cuánto tiempo, no de acá al 2022. ¿Sí? Bueno, mucha atención a las comparaciones. ¿Sí? El derecho también lo acepta. ¿Se acuerdan del artículo 2 del Código Civil?
la analogía cuando una cuestión no se puede resolver por la ley, bueno, pues se puede utilizar situaciones similares. Y la última falacia en este esquema de argumentativo, la falacia del post hoc, ergo propter hoc, o después de esto, por lo tanto, debido a esto. Para explicar esto hay que ver claramente la relación de causalidad. La podemos ver como un encadenamiento. Imagínense una cadena. Cada eslabón unido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que sirve para ejemplificar los hechos que pasan en la vida misma. Ahora, imagínense si tenemos que hacer todos los eslabones que suceden en un mismo hecho. Pueden ser miles. Pero hay eslabones que están más cerca del hecho y hay eslabones que están más alejados de ese hecho importante. O sea, todos tienen importancia, pero hay algunos que, por eso hecho de estar más cerca, tienen más importancia. En esta falacia lo que se hace es darle importancia a estos eslabones alejados que no hacen a la esencia del hecho. Y veamos un ejemplo. Me gusta el equipo de Milan. Me gusta la forma que juegan, su valor, el impulso. Desde que llegué, empezaron a ganar. Debe haber una razón para ello. Si bien hay muchos eslabones, él tomó su último eslabón por el hecho de haber llegado al país y ver el partido, lo toma como que a partir de ese momento el equipo empezó a ganar. No, no, entonces no, un equipo no gana por eso. Tranquilamente lo podemos ver si ¿se acuerdan de los hechos de la demanda, el choque entre el Ford Falcon y el camión? ¿Mm? Con la señora Jorge, en aquella época, en abril. Podemos pensar que luego del choque el auto quedó inutilizado, destrucción total, la víctima no pudo ir al trabajo, tuvo que ir en colectivo, al llegar tarde al trabajo, perdió el trabajo, luego de perder el trabajo, discutió con su familia, lo echaron de la casa y cuando lo echaron de la casa en su bicicleta lo chocó otro auto, etc. Entonces, acusar de que fue chocado por otro auto y relacionarlo al primer hecho del choque entre el camión y el Ford Falcon, hay una distancia considerable. ¿Sí? Entonces, esta es la falacia. Después de esto, por lo tanto, debido a esto. Si bien hay conexión en esa cadena, pero esa conexión debe estar acorde al momento. Bueno, estas fueron las falacias del esquema argumentativo. Ahora nos quedan tres más. La falacia, la regla de la validez. Lo principal es que se deben utilizar argumentos válidos, ¿no? Una intención noble de no utilizar otras ideas que no sean argumentos. Y ese argumento debe ser válido, susceptible luego de una demostración, de una prueba. Pero se viola esta regla si aún así, luego de toda esa prueba, el argumento es inválido. ¿Mm? Siempre en ideas hipotéticas. Entonces, acá no estamos viendo la cuestión del contenido del argumento, sino la forma del argumento. Y este razonamiento falso se puede dar de dos formas. Escuchen atentamente. La afirmación del consecuente y la negación del antecedente. Para explicarlo, ahora vamos a ver los ejemplos y veamos de dónde está el error, ¿no? El error consiste en que una condición es tratada como si fuese una condición necesaria, ¿no? En este encadenamiento de causales, causa-efecto, 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 se la toma como necesaria, pero no lo es. Veamos la primera. Afirmación del consecuente.
tenemos, a ver, si comes pescado descompuesto, el antecedente, te enfermas, consecuente, ¿no? Está bien, cierra, hay lógica. Quien come pescado descompuesto, lo usual sería que tenga un efecto nocivo. Ahora veamos la falacia. Ana está enferma, por lo tanto, comió pescado descompuesto. Pero Ana puede estar enferma por haber comido otra cosa o por cualquier otro motivo. Si bien es probable que haya comido pescado descompuesto, la relación de causalidad no es esencialmente firme, no es es un indicio pequeño. Entonces, esta es la falacia de la afirmación del consecuente. Por ejemplo, podría ser, ¿no? En un accidente de tránsito, el, eh, el victimario, ¿no? Quien produce el daño, estaba alcoholizado. O sea, por estar alcoholizado, manejó mal y chocó. No, pero puede haber más factores. Tal vez estaba alcoholizado y venía tan despacio para no generar ningún incidente, que venía respetando las normas de tránsito. Entonces, el hecho de estar alcoholizado no necesariamente podría ser causa eficiente de ese daño. Es un indicio, pero no necesariamente, puede haber otro factor. Tal vez vio mal, cruzó mal, pasó el semáforo rojo, etc. Entonces, atención a esta afirmación del consecuente. Y al revés, la negación del antecedente. Si comes pescado descompuesto, antecedente, te enfermas, consecuente. Y el ejemplo, Ana no comió pescado descompuesto, por lo tanto, Ana no está enferma. Ana puede estar bien por otros motivos, no necesariamente por no haber comido pescado. ¿Me siguen? Entonces, mucha atención cuando son atacados de esta forma. Porque no es en sí mismo el contenido de la premisa, sino la relación que tiene con el hecho, la forma. También tenemos acá otras dos falacias. La falacia de la división o la falacia de la composición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se atribuye de manera incorrecta una parte, o sea, de esa relación causal al todo. Veamos un ejemplo. Falacia de la división. El gabinete es indeciso, por lo tanto, todos los ministros son indecisos. El hecho de que uno sea indeciso no significa que los demás sean indecisos. O sea, puede ser que sean indecisos, pero no se puede aseverar, no se puede justificar. Entonces, esa es la falacia de la división. Se, se puede dar también en temas controvertidos cuando se toman informes científicos de un pequeño grupo de la sociedad. No necesariamente ese grupo representaría a todos los demás. Podría ser una falacia de división. O al revés, falacia de la composición. Cuando se le da más poder a esa premisa, ¿no? Ejemplo, usamos manteca auténtica, crema auténtica, lechuga fresca, de manera que nuestras comidas son siempre deliciosas. Por el hecho de haber utilizado tres elementos de calidad, no significa que todo el resultado sea óptimo. Puede haber otros factores. ¿Mm? Bueno, entonces esta regla de la validez lo que importa es... Profe, Sí, Perdón, Lucero, ¿lo puede repetir porque no lo entendí? tenemos las últimas dos, la falacia de la división y la composición. Cuando se atribuye a esa causa un efecto hacia el todo. ¿Mm? Pero la causa debe tener tal proporción que sí genere un efecto en el todo.
no causas alejadas que se refieren a esa conclusión. Por ejemplo, en la falacia de la división, el ejemplo, ¿no? El gabinete es indeciso, por lo tanto los ministros son indecisos. ¿Sí? ¿Me siguen? El hecho de que uno sea indeciso no significa que todo sea indeciso. Y en la otra es al revés. Veamos el ejemplo, ¿no? Con la comida. Se utiliza manteca auténtica, crema auténtica, lechuga fresca. Conclusión. De manera que nuestras comidas son siempre deliciosas. Puede haber otros factores que hagan a que la comida sea deliciosa. No solamente 3 elementos. Entonces queda claro ahí que se da un valor incorrecto a esos elementos individuales para justificar un todo. ¿Me siguen? Ponemos otro ejemplo. Mañana corrijo, no sé a qué hora, cuando pueda, los 45 exámenes y corrijo los primeros 3. Y los apruebo muy bien. 9, 10, 9. Hipotético, no sé si lo voy a hacer. Y en base a eso digo, no, este curso es óptimo. Esperé los resultados obtenidos y va más allá de lo que uno tenía en mente. No sé si sería una falacia de la composición. Debería corregir todos los exámenes y ahí luego sí hacer una conclusión, no al principio. Como vemos, hasta puede ser parecido a una generalización apresurada. Como decíamos, las falacias algunas son similares. Más allá del nombre que tenga, lo importante es encontrar una respuesta frente a eso, una defensa. Bueno, esto fue la regla de la validez del argumento. Siempre utilizar argumentos válidos que estén sujetos a prueba, a esa relación de causa-efecto y a la lógica, para no caer en falacias. Profe, perdón, antes de que siga adelante, yo me quedé en la parte de negación de antecedentes en el ejemplo, que dice, si come pescado descompuesto, el antecedente se El de enfermará Ana. consecuente. El de Ana. Dice, Ana no comió pescado descompuesto. La negación del consecuente dice, por lo tanto, Ana no está enferma. ¿No podría ser también que estén tratando de mentirosa a Ana? Como que Ana... Claro, acá lo que importa es por qué Ana no está enferma. ¿Mm? Puede ser que no haya comido otra cosa, o sea, no solamente por el hecho de no comer el pescado. A eso voy. O sea, estos son casos hipotéticos, abstractos. Este, pensemos nada más en el pescado y Ana, que por el hecho de no haber comido pescado, Ana no está enferma. Bueno, pero puede haber más factores, a eso voy. En los mismos hechos humanos hay más factores. Si no, seríamos un simple código de computadoras donde los comandos se dictan y se prosigue. No, en los hechos reales hay más factores. Es lo que también se puede ver en las presunciones, ¿no? El hecho de que el delincuente justo estaba ahí, una persona con antecedentes delictivos, no significa que haya cometido el delito. Se podría ver también desde ese punto de vista. Todo esto está en el campus, está bien explicadito. Profesor, hay una gran posibilidad que el delincuente no haya cometido el delito, pero sus antecedentes demuestran lo contrario. Claro, muy bien. Y cómo vemos claramente que los antecedentes no tendrían nada que ver con el hecho en sí mismo. Porque primero se debe atender al hecho, no a cuestiones personales. Podría ser, ¿no? Porque siempre estamos enfocados en el argumento centrado en ese punto. Pero en la realidad, bueno.
No importa, en la realidad yo acompaño a un abogado que va a fiscalía y cuando tiene antecedentes va a pedir la excarcelación o lo que sea, y el fiscal le dice, mira, por tu cliente, ya te digo que no sale por los antecedentes que tiene. Te lo dicen así. Claro, acá estamos más allá de lo que de las cuestiones verbales, siempre enfocados a lo que pasa dentro del expediente. Todo eso se puede discutir dentro de la IPP. Exactamente. Acá siempre vamos al meollo, al kit de la cuestión, a lo puntual. Perdón Las por mi ejemplo, pero palabras, las palabras no mucho no dicen, son presunciones. Bueno, toda esa presunción hay que demostrar, porque si no se aplica el principio, esto no del derecho penal, que en caso de duda se debe indubio pro anular reo. la libertad. Claro. Les decía, estábamos tomando este ejemplo del presunto delincuente. Como vemos, ¿no? La cuestión del hecho en sí mismo y sus antecedentes. En el caso penal, o también dentro del punto de vista de la argumentación, ¿no? Debe tener una total certeza de que esa persona cometió el hecho, ¿no? Esa relación de causal, para no caer en la falacia, ¿no? De este razonamiento falso, porque mientras haya lugar a duda, no se podría justificar ese resultado. Y tal vez en la defensa uno se quiere, bueno, no tengo posibilidades, no, bueno, no. Siempre hay posibilidad de hacer una defensa. Pasa que hay que mirar con extrema inteligencia la respuesta que uno va a dar y no ser apresurado. Bueno, nos quedan las últimas dos reglas, regla de cierre y de regla del uso. En la regla de cierre ya estamos en el final de esta discusión crítica. Y si se llegó a este final es porque, bueno, han pasado varias etapas, pero siempre dijimos que esta discusión, este debate es muy frágil. En cualquier momento se puede caer. Sumado que a veces los oponentes están muy cargados con cuestiones subjetivas, o sea, el orador A y el orador B, y ninguno tal vez quiera perder. O sea, que no haya ni siquiera intención de llegar a ese progreso de la verdad. Entonces puede pasar que en esta etapa de cierre hay que determinar si el punto se resolvió o no, y a favor de quién ganó y quién perdió. Pero siempre esto de ganar y perder en cuestiones argumentativas, no en cuestiones personales. Por eso nuestro trabajo de abogados es una obligación de medios, no el hecho qué es ganar y qué es perder un juicio. Uno tampoco puede hacer magia, a veces solo tenemos los elementos que nos aporta nuestro peticionante y en base a eso hacemos una defensa, una justificación. El hecho de perder o ganar depende también de un tercero y su valoración. Por eso es más, hasta es un consejo dentro de los 10 mandamientos que ya venimos diciendo hace mucho tiempo. Ser fríos en la derrota y en la victoria. O sea, no es uno gana o pierde, es circunstancial a veces. Bueno, esta etapa donde el que ganó la defensa debe esperar que la otra parte se retracte de su punto de vista, o si hizo una defensa fallida, o sea, si demostró su punto de vista y no lo pudo probar, esa misma parte debe retractarse. Ahora, ¿qué pasa cuando ninguna parte quiere ceder? Bueno, la discusión se estanca, no hay solución. Se deberá seguir en otro momento o tal vez nunca más. Quedará sujeto. Muy diferente a un juicio, sí, siempre debe haber una sentencia. Los jueces están obligados a eh, dictaminar en primera instancia, luego en segunda y en tercera. Entonces, cuando nos embarcamos en este debate, también hay que estar atentos a las consecuencias.
que podemos ganar o que podemos perder. Y acá vemos las falacias. Tenemos la falacia del argumentum ad ignoratiam. Es interesante, ¿no? Si un orador fracasa en la defensa de su punto de vista, no significa que deba aceptar automáticamente la postura contraria. Porque tal vez la postura contraria no lo defendió exitosamente o faltaron elementos. ¿Mm? Entonces, esta es la falacia del argumento ad ignoratiam. Como dijimos recién, tenemos las dos cuestiones que se pueden dar. Si el que ganó la discusión espera que el otro se retracte y acepte su punto de vista, pero no lo hace. ¿Mm? Se rechaza el punto de vista que no fue defendido exitosamente. Y al revés, se rechaza la retractación del otro, ¿no? El que gana también, o sea, es al revés, el que pierde debe aceptar al que ganó. Si no, se cae en falacias. Esto, bueno, obviamente se puede ver hemos visto en los debates presidenciales, que generalmente a veces ni siquiera se llega a ese punto final. En el mismo desarrollo de la discusión, el tema va cambiando y no se llega a un punto concreto, sino simplemente es una cuestión de exponer ideas y que el público trate de entender, pero no es que se llega a una conclusión. Y por último, la regla del uso, esto tiene que ver con lo que vimos en el lenguaje claro. Se deben respetar las formalidades, ¿no? Intentar escribir o desarrollar la idea de forma clara, precisa. Utilizar términos que no generen confusión. Ahí podemos explicar tal cuestión, a ver qué quiere decir el glifosato, ¿no? Alguno lo dice. O qué es la semilla transgénica, a qué se refiere, delimitar. E intentar también interpretar Profe, claramente qué dice el oponente, para no cambiar su interpretación. Si no, estaremos dentro de una falacia. Sí, escucho. no, que justo que usted dijo eso, en el trabajo una parte yo puse, ¿quién es Monsanto? Así como una pregunta. Y, y ¿qué sabemos de Monsanto? Puse, así. Ah, justo se cortó. Entonces, bueno, esto es importante en este desarrollo de ir sobre bases seguras, ¿no? Establecer sobre conceptos claros. Por eso en el derecho, la naturaleza jurídica de los institutos son muy importantes, porque determinan el campo de acción. Muy diferente un recurso de reposición que un recurso de apelación, que un recurso extraordinario de nulidad. Si bien son similares, porque siempre se está discutiendo sobre el hecho en sí mismo, hay que determinar, bueno, cada uno tiene su forma, sus plazos, sus mecanismos. Ahí vemos otra vez la precisión a la hora de llevar adelante una discusión. Y obviamente cuando el oponente no quiere evadir esa precisión es porque no tiene una respuesta contundente. Como dijimos, demuestra debilidad. Debilidad. Por más que lo exponga de forma segura, con ese entusiasmo de querer minimizarlos, no, siempre debe ser una respuesta precisa. Obviamente es la falacia de falta de claridad o falta o de ambigüedad. Que también, como se dijimos antes, las falacias no aparecen de a una, no pueden aparecer todas al mismo tiempo. Y he ahí la confusión. Entonces, mucha atención a estos argumentos que parecen válidos, pero son inválidos. Muchísima atención, porque ahí está la trampa. Porque se confunden los argumentos válidos
con estos inválidos. Están mezclados. Muy bien. Con esto hemos terminado el conocimiento teórico del taller de escritura y argumentación. Hemos llegado a un final de ciclo. No obstante, bueno, queda unas horas de la presentación del parcial y hacer las actividades que os les recomiendo, porque seguramente estén en el, en el integrador. ¿Sí? Pero más allá de esto, ¿no? De la cuestión formal, ustedes las van a utilizar, guarden toda esta información, porque es más, lo pueden desarrollar en los textos de Van Emeren y Weston, además de la bibliografía que hay en Internet. ¿Sí? Cuando tengan que hacer sus ensayos para otras materias, tratar no solamente de exponer su idea, sino también de hablar de las posturas contrarias y encontrar los errores. ¿Sí? Porque tal vez ellos armaron un desarrollo increíble, ¿no? Uno dice, esto la verdad que no hay falla. Es como cuando uno dice, la verdad que las dos posturas son muy buenas. Está bien, sí, a simple vista, pero si uno analiza cada postura, hasta puede encontrar falacias dentro de la postura que uno defiende. Entonces, estas estrategias, bueno, siempre hay que utilizarlas con un fin noble, un fin bueno. Mucha atención si uno las utiliza sin querer queriendo. Porque dejamos abierta una puerta para un contraataque directo. ¿Cómo? O sea, no es que estamos en una facultad, dice, no, usen el libro blanco y el libro negro. No, acá vemos todas las posibilidades que hay. Muy bien. Creo que estamos. Esta semana voy a corregir. ¿Podemos ir en paz? Ya casi podemos ir en paz. Esta semana voy a corregir. Si me están preguntando, bueno, a ver, ¿cuándo van a tener las devoluciones? Bueno, en cuanto pueda. Porque soy el primero que quiere corregir. Hagan las actividades. Y bueno, ojalá que un día nos veremos ahí en un pas, en los pasillos, y digan, ah, vos eras el. ¿Sí? Ojalá que por ahí el próximo año, este año no creo. A las mayorcitas. Parecías más joven en Zoom. No sé. No, eso es una falacia, ¿no? Bueno, les deseo lo mejor, como siempre saben, yo dejo abierta un canal de comunicación si tienen alguna consulta de estos temas, o si quieren profundizar, lenguaje claro, argumentación, escritura, o desarrollo de un mismo texto. Yo sé que esto a ustedes les va a servir muchísimo. Si lo practican, van a ver que, no les digo un resultado positivo 100%, pero van a ver que esto funciona. Y bueno, los felicito porque sigan estudiando. La verdad que el Estado pone esfuerzo de su parte, pero ustedes ponen su otra parte. Yo ya he sido estudiante y sé lo que es el esfuerzo. Y los veo a ustedes y así que los aliento a que sigan. En la medida de su tiempo, como puedan. Constancia. Acá el derecho es constancia. O tal vez un año fue malo, no importa, se sigue el próximo año. O un semestre fueron una luz. Aprobaron todo. Pero con estas técnicas les dimos para escribir y también para estudiar los esquemas, ir de lo principal a lo particular, el desarrollo de sus textos, o también cómo fundamentar una respuesta de examen, ya sea oral o escrita. Primero, por eso, ¿por qué el docente pregunta, bueno, dígame tal cosa, ¿no? A ver si estamos hablando, si manejamos el concepto. Después lo desarrollamos y lo relacionamos con otros temas. Así que bueno, les deseo lo mejor, gracias que estén acá en esta de pandemia, me imagino del oído así cansado, la vista, todo. Gracias, profesora, a usted por aguantarnos. No, a descansar. Sí, además muy claro, muy preciso y bueno, y eso es muy valioso también porque la palabra, ustedes no se dan cuenta el poder que tienen con la palabra, escrita u oral. Es una daga, es un sable, obviamente el sable para hacer creaciones o también para destruir a cualquiera que tengan enfrente.
el poder que tienen con su palabra, porque ustedes utilizan el derecho a su favor. Aunque mucha prudencia, ¿sí?, con lo que hacen y dicen. Pero es un arma. Es un arma. Así que los aliento y bueno, les doy las gracias siempre por estar acá. Lo mejor, como siempre, lo mejor, lo mejor. Esto es un camino. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Podemos ir Buenas en paz. tardes. Gracias. Amén, mira. Amén. Que Dios nos ayude. Sí, sí, sí. También. Buen descanso.